estoy en Camboya. ¿Por qué Fernanda sale en unos vídeos, yo salgo en otros? En principio estamos separados. Pues estoy en Camboya, en la ciudad de Siem Reap, y voy a ver si no me mato. Voy a ver si encuentro un sitio tranquilo donde pueda grabar lo que os voy a contar, que es una explicación de lo que está pasando, porque muchos me estáis diciendo que no entendéis que Fernanda salga en un sitio, que yo salga en otro. Así que voy a parar y os voy a explicar un poco todo, y os lo pongo en un vídeo, y yo creo que así por lo menos lo tendréis un poquito más claro y no os liaréis. Por aquí a la izquierda. Aquí se conduce por la derecha, el otro lado era por la izquierda, y voy haciendo un lío. Oh, Dios. Bueno, yo creo que este es un buen sitio, a ver si puedo acoplar la cámara y grabo lo que os quiero contar. Bueno, muchachos, pues estoy en Camboya, como algunos ya sabéis, y bueno, ahora más adelante, después de explicaros nuestra situación, cómo está, por qué estamos viajando solos, os explicaré mis planes, pero sí quiero aclararos, porque me habéis preguntado muchos, hay muchísimos comentarios, no sabéis exactamente por qué Fernanda sale en unos vídeos, yo salgo en otros, estamos separados, no estamos separados. Pues bueno, os lo voy a explicar. El 1 de diciembre entramos en Camboya, Fernanda y yo, después de llevar 10 años juntos, 7 de ellos viajando por 72 países, más de 200.000 kilómetros recorridos juntos. Fernanda decidió que quería coger un tiempo para viajar ella sola, hacer su canal, etcétera, etcétera. Por eso no estamos juntos. En principio estamos separados, no sé si al final de todo esto seguiremos juntos, continuaremos, no continuaremos, no lo sé, el tiempo lo dirá. Hay una gran confusión porque, claro, ella sale ahora en Tailandia haciendo unos vídeos, yo estaba en Tailandia también, aunque no estaba con ella, he estado 3 meses y me he vuelto a Camboya. ¿Por qué me he vuelto a Camboya? Pues bueno, porque cuando nos separamos yo me iba a quedar un mes aquí, pero al final la frontera estaba muy complicado. Fernanda intentó pasar por 2 o 3 fronteras, no pudo, y al final pudo pasar por una, me dijo vente para aquí, que esto está fácil, en esta frontera en concreto. Entonces cogí y me fui para allí. Y bueno, luego tuve el accidente, en fin, me pasaron varias cosas, realmente Camboya no lo vi. Fue muy rápido todo, tampoco estaba yo con muchas ganas de ver nada, así que bueno, pues he vuelto. Yo no voy a entrar en temas personales, y cualquier duda o pregunta que queráis hacerle a ella, pues se la podéis hacer. Ella tiene un canal que se llama Nanda Nomad, que podéis seguirla, está en inglés pero lo subtitula, la verdad que hace vídeos muy chulos. El tema de separación, ya os he dicho, no voy a entrar ahí, es un tema personal nuestro, pero básicamente pues es lo que yo os he explicado. En más temas personales no vamos a entrar, yo pienso que es una cosa que nos incumbe a ella y a mí solamente. Yo hago este vídeo principalmente para que os aclaréis. ¿Qué pasa ahora? Pues que tenemos unos vídeos grabados, los dos, en este momento estamos en Irán, en el canal de Vuelta al Mundo en Moto, que es el que yo llevaré. Fernanda tiene el suyo, este lo continuaré, como os he dicho, y entonces aún queda acabar Irán, que quedarán un par de capítulos como mucho. Luego entramos en Afganistán, no perderlo, está genial. Llevaban los talibanes 1 año en el poder, era la primera mujer que entraba en moto en Afganistán desde los talibanes. No sé si habrá entrado alguien después, y creo que en moto, pues si no éramos los primeros, éramos los segundos o los terceros, no más. Fue muy heavy todo, pero bueno, estamos aquí, o sea que estamos bien. Después de Afganistán, que viene, pues viene Pakistán, viene también India, estuvimos entre los 2 sitios algo más de 1 año. Luego en Sri Lanka no podíamos llevar nuestras motos, aunque está muy cerquita del sur de la India, pero no podíamos entrar, no había ferry. Nos alquilamos unas motos ahí, regresamos a la India, de la India por toda la costa este subimos hasta Bangladesh, entramos en Bangladesh, intentamos salir por el norte de la frontera, no nos dejaron, tuvimos que bajar hasta Calcuta, la parte sur de Bangladesh, que ya pertenece Calcuta a la India, lógicamente, y ya subimos para arriba hacia Nepal. Ahí fue donde nos aconteció todo lo que ya sabéis, y luego entramos en Nepal. De Nepal luego cruzamos a China, hicimos por el Tíbet, China hasta Laos, que fueron 15 o 20 días con un grupo, no podíamos entrar solo porque el Tíbet tiene unas condiciones muy especiales para todo. Luego entramos en Laos, ya solos, con Fernanda. En Laos, ya llegando al sur, fue cuando pasó todo el tema con Fernanda. Ya decidió que ella quería viajar sola. Aún tardamos 1 semana más o menos en entrar a Camboya. Viajamos juntos. La relación es buena, o sea, en ese aspecto no hay ningún problema. Y ahí nos separamos, nada más entrar a Camboya.
Así que bueno, pues simplemente dejaros claro que Fernanda tiene su Instagram y su canal de YouTube. Vuelta al Mundo sigue con su Instagram y con el canal de YouTube, que aún quedan bastantes vídeos grabados juntos, que los voy a poner. Pienso que es un... vamos, es que yo lo quiero poner. No sé, alguno habrá dicho, no lo pongas si no estás con ella. Yo pienso que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No sé qué opinaréis vosotros. Yo pienso que el tiempo que hemos estado juntos, yo creo que los dos lo hemos pasado genial. Es una compañera excelente. Y bueno, ya ahí tenéis los vídeos. Ya está, no ha habido ni terceras personas, ni cosas raras que yo he oído por ahí, no, simplemente, pues bueno, ya está. Las cosas empiezan y a veces acaban. No sabemos si al final continuaremos juntos, no lo sabemos. No es ningún montaje ni ninguna película que podéis haber dicho, ah, esto lo han hecho por un montaje. No, en absoluto es así. Y es así. Y bueno, pues así está la cosa. Así que... y ahora os voy a contar mis planes. Actualmente estoy grabando esto, hoy es día 9 de marzo 2025, desde Camboya, como os he dicho antes, de Siem Reap, que es una ciudad bastante turística. ¿Cuál es mi plan? Pues el que tenía con Fernanda, visitar todos los países del mundo que podamos entrar en moto. Donde no podamos entrar, alquilamos una moto y lo recorremos en una moto alquilada. Porque hay muchos países que no te dejan entrar la moto, así que pues una y otra. De Tailandia, que está al sur, he vuelto a subir a Camboya, estaré un par de meses en Camboya, luego estaré en Laos quizá otros 2 meses, luego entraré a Tailandia. En Tailandia me darán otros 2 meses más una prórroga, un mes más, estaré otros 3 meses yo creo, recorriéndolo bien. Ya lo he recorrido bastante, he hecho 10.000 kilómetros en Tailandia creo, no está mal, y haré más. Y me voy a bajar a Malasia, de Malasia me iré a Indonesia, de Indonesia me iré a Borneo, haré Borneo, una parte pertenece a Indonesia, luego entraré a Brunei, luego me iré a Filipinas, recorreré Filipinas, no todas las islas porque no sé cuántas hay miles de islas, pero vamos, estaré en los sitios que yo crea que son más chulos. Luego de ahí me iré a Papúa Guinea. Papúa Guinea no tengo información, no he visto ningún motorista que haya entrado, entonces no tengo información. Si conocéis a alguien que haya entrado y tenéis algún vídeo, algún enlace o algo, pasármelo porque así será una buena referencia para tener datos y información. De ahí, de Papúa Guinea, está muy cerquita de Australia, pero no dejan entrar. Me tocará volver a Indonesia, bajaré por Timor y desde Timor pasaré a Darwin. Darwin ya está en Australia, en la parte noroeste. Australia es muy grande, es un país que solo darle la vuelta así tiene 17.000 kilómetros. O sea, no sé, estaré 6 meses, 7 meses, no sé el tiempo que estaré ahí. Luego de ahí bajaré a Tasmania. De Tasmania me iré a Nueva Zelanda, que eran los planes que teníamos, Fernanda y yo. De Nueva Zelanda habíamos pensado ir a Corea, pero mandando las motos en avión, pero creo que voy a volverme por el mismo sitio. Volveré a Darwin, haré Timor, subiré otra vez Indonesia, Malasia, Tailandia, Camboya, Laos y cruzaré China hasta Mongolia. Y de Mongolia me voy a ir a Magadán para hacer la ruta de los huesos. Magadán está muy para allá. Al noreste de Rusia hace mucho frío, tiene que ser verano en el hemisferio norte, o sea, con lo cual tengo que calcular esas fechas. Y ya bajaré, ya Mongolia si la he hecho no lo haré, entraré en Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán. Bueno, de ahí ya estoy en casa en 4 días. Bueno, 4 días tampoco, pero vamos. Una vez que esté ahí yo ya creo que estoy a un paso. Y nada, luego llegaré a España y creo que haré África o Suramérica, no lo sé lo que haré, ya veremos. Esos son mis planes. Fernanda no sé exactamente lo que hará. Sé que ahora está en Tailandia y va para Malasia y ya no sé más. Cualquier cosa en su canal o en su Instagram le preguntáis y que ella os diga y tal. Yo creo que os queda todo un poco más claro el por qué salimos en diferentes sitios. No es que Fernanda sea una diosa que entra, que puede estar en 3 sitios a la vez, no. Los vídeos tenéis que entender, cuesta editarlos. Los vídeos que hacíamos Fernanda y yo llevan 6 cámaras, 2 de ellas 360 que hay que editarlas. Los archivos de 360 hay que editarlos, con lo cual es bastante complicado editar un vídeo con tanta cámara, más el dron, más los iPhone, lo que grabamos. Yo iré haciéndolos poco a poco. A veces no los puedo sacar semanalmente, los saco cada más tiempo. Yo sé que os gustaría que pusiera más vídeos a la semana, pero uno tiene que vivir, disfrutar del viaje y solo ir en moto, grabar y editar, no. Pero pienso que para mí es más importante disfrutar de este viaje. Son 7 años viajando en muchos países, yo creo que los hemos vivido muy bien hasta ahora, los conocemos bastante bien y quiero seguir así. Incluso
quizá más tiempo en los países. Pues la vida continúa, hay que seguir. Yo deseo que a Fernanda le vaya genialmente bien. Es joven, tiene toda la vida por delante y yo creo que lo va a hacer muy bien. Y nada, yo creo que con eso queda bastante explicado la situación. Y lo que os he dicho anteriormente, cualquier duda dejáis en los comentarios y yo os lo intentaré aclarar lo mejor posible. Bueno, pues me despido de vosotros. Con este vídeo yo creo que os queda bastante claro cuál es la situación. Cualquier pregunta que queréis hacerle a Fernanda se la hacéis a ella directamente. Cualquier pregunta que queréis hacerme a mí, pues en los comentarios de este mismo vídeo me lo podéis dejar. Yo os intentaré responder a todos si me preguntáis cosas normales. No voy a entrar en temas personales de ella y mío, porque eso nos incumbe solo a los dos. Pienso que lo entenderéis perfectamente. Así que, bueno, cualquier otra cosa, dejarlo ahí. La Vikinguita se está portando de maravilla, 173.000 kilómetros, algo más, casi 174 en este momento. Y ahí va, ya va consumiendo aceitillo, tengo que controlarlo, pero bueno, alguna cosa tiene que tener. Pero va bien, supongo que más adelante le cambiaré los segmentos o los retenes de las válvulas, en fin. A ver qué me aconsejan para que no se coma aceite, porque hasta los 100 y pico mil no se comía nada. Yo cambio el aceite cada 12.000 kilómetros y no había consumido prácticamente nada de aceite. Nunca le añadí, ahora ya le tengo que ir añadiendo. Bueno, espero que el sonido sea bueno. Hay tráfico ahí atrás, pero bueno. Pues ya está, muchachos. Un abrazo, os quiero a todos y seguimos en ruta.